Amazonía Sport presenta Cara a Cara con el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Cara a Cara con el Deporte, una producción de Amazonía Sport que usted la puede observar a través de su página web www.amazoniasport.com.es y de todas sus redes sociales con el mismo nombre. Estamos reintegrándonos ya en este año 2021, la primera entrevista que vamos a hacer en lo que corresponde a este periodo, y para ello hemos invitado a una persona de acá de la provincia de Pastaza que ha estado vinculado al fútbol durante ya varios años como jugador y ahora durante algún tiempo como entrenador. Nos referimos al señor Félix Sabat, quien en esta noche nos acompaña aquí y va a ser otro de los invitados en Cara a Cara con el Deporte. Antes de iniciar la conversación, de presentarlo a Félix Sabat, queremos presentarles también a quienes hacen posible estas entrevistas. Restaurante y Salón de Eventos de Escándalo ofrece para usted los mejores platos amazónicos. Es el lugar correcto para celebrar matrimonios, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Está ubicado en la ciudad de Puyo, barrio El Dorado, calles Napo y Zamora, sector Las Cañas. Para reservaciones, comunícate al celular 098 40 59 510. Divino, vinos y licores, ofrece precios bajos en su amplia gama de licores nacionales e importados. Disfruta de su atención exclusiva y personalizada. Visítanos en la avenida González Suárez, entre las calles Eslao Marín y Ramiro Fernández, diagonal al Ministerio del Ambiente. Divino, la mejor tienda de vinos de Pastaza. Félix, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Cara a Cara con el Deporte. Gracias, Santiago, gracias por la oportunidad de estar aquí. Estamos prestos a, en este caso, a resolver todas tus inquietudes, preguntas acerca de lo que tiene que ver mi vida personal en el ámbito deportivo. Félix, vamos a empezar por, no tanto desde el inicio, ¿no? Vamos a preguntarte por qué el fútbol, por qué escogiste el fútbol y no otras disciplinas deportivas. Bueno, en honor a la verdad, prácticamente mi pasión por el fútbol vino desde muy pequeño. Mi papá es de la costa, es hincha de Barcelona y era infaltable que en mi casa se vea un partido de Barcelona. Entonces de ahí empezó mi gusto por el fútbol. No era hincha al 100%, más mi gusto por el fútbol inició a los 12 años. Yo era solamente un fanático, pero no lo practicaba en sí. ¿Te acostumbraste a verlo a tu papá siguiendo los partidos de Barcelona, qué sé yo, por televisión, a través del radio? ¿Te acostumbraste a ver esas imágenes? Sí, mi papi me enseñaba a jugar fútbol desde pequeño. En ese sentido, creo que fui un niño que aprendió rápido, pero no le gustaba jugar. ¿No te gustaba jugar? No me gustaba jugar. O sea, ¿Por qué? Más lo hacía por mi papá. Entonces, como que te obligaba un poco. Sí, a él le gustaba, él tenía el sueño de ser futbolista, entonces yo me recuerdo en la escuela jugaba, no lo hacía mal, jugaba por obligación, pero no era mi pasión, como quien dice. Como te digo, más o menos a los 12 años, por una invitación de Jairo Marín, que pertenecía al 12 de febrero, me había visto jugando por ahí en el entretiempo los campeonatos interinstitucionales en el Coliseo y me invitó a entrenar. No a mí, había hablado con mi papá y mi papá me mandó. Ya era más o menos como una obligación. Fui a entrenar la primera vez y me gustó, prácticamente me gustó, ahí me gustó y empecé a ir porque en ese entonces yo no tenía muchos amigos y ahí empezó la amistad con mis compañeros. Con tus compañeros. ¿Me recuerdas cuántos años tenías en ese momento que ya te comienza a gustar el fútbol? 12 años. 12 años. ¿Cuál es tu primer equipo? ¿Jugaba, o ya antes habías jugado en la escuela? Cuéntanos un poco esos detalles de tus inicios, de tus primeros equipos, de tus primeras participaciones ya en lo que tiene que ver con el fútbol. Bueno, prácticamente lo que yo tengo en mi memoria es cuando estábamos en lo que en ese entonces se llamaba Jardín de Infantes. Jugamos a los 5 años, jugué, me acuerdo que quedamos campeones ahí en la escuela. En el campeonato, nunca fui seleccionado de la escuela, estudiaba en la escuela Fray Álvaro Valladares. Jugué creo que solo 2 años el campeonato interno nomás. Y mi primer equipo ya en sí fue el 12 de febrero. El 12 de febrero. Ahora, recuérdanos un poco, en tu escuela me dices que no jugabas mucho, no fuiste seleccionado. Tú hoy a uno cuando está grande ya se da cuenta de las cosas que pasaron de niño, ya identifica mejor lo que pasó, ¿no? Si al menos puedes recordar. ¿No jugabas tal vez porque no te gustaba o de pronto habían otros niños que estaban en mejores condiciones, tenían mejores capacidades en el fútbol? ¿Por cuál de esas razones no fuiste seleccionado en la escuela? Bueno, normalmente jugaban, me recuerdo que seleccionados de la escuela eran los que participaban en los campeonatos internos. Ah, ya. Entonces yo no participaba en esos campeonatos. Ese fue el motivo. Ajá, entonces, quien sabía que yo jugaba bien,
era únicamente Álvaro Carcelén, que fue mi compañero desde primer grado. Él le decía al profe, hágale jugar, lee del uniforme, pero casi yo no. No querías. No, entonces... ¿Y qué era lo que te tenía un poco a no jugar? ¿Qué era lo que te frenaba, ¿no? a dar rienda suelta de pronto a lo que todos los chicos o todos los niños en ese momento hacían? Bueno, hoy que tengo ya mi madurez, sé que es por los problemas familiares que tuve. Hoy lo sé, en ese momento no lo sabía. No lo entendías. No lo entendía, más eran mis intereses otras cosas antes que jugar fútbol. Ya, Félix, ya juegas la escuela, ya tienes algunas intervenciones en la escuela en tus primeros años, de ahí me dices que pasas a qué club, Club 12 de febrero. 12 de febrero, cuéntanos ya un poco ya tu participación en ese club. Ya, bueno, en el 12 de febrero, como vuelvo y repito, Jairo Marino, él era el entrenador. Entonces, creo que tuve la suerte de tener unos excelentes compañeros. En mi leva, que éramos de 1981, en ese entonces, para nuestra categoría, equipos fuertes, clubes fuertes, era 12 de febrero y Cumandá, en el ámbito federativo. Entonces, por cosas del destino, yo no sabía que Carcelén estaba ahí, pero nos unimos en el entrenamiento y era una vez más jugar iguales. ¿Te refieres, permíteme que te corte un ratito y que te interrumpa, te refieres a Álvaro Carcelén, me decías, el que jugó hace algunos años en Independiente y que por un tema de salud, por un tema cardíaco, tuvo que retirarse del fútbol ecuatoriano? ¿Te refieres a él? Sí, Álvaro. Vuelvo y repito, creo que tuvimos la suerte, había muchos compañeros. Incluso siempre nos reunimos y con Álvaro conversamos que había compañeros que técnicamente e individualmente eran mejor que nosotros, pero por cosas de la vida que siempre hay en la juventud, se desviaron del camino, todo eso y no llegaron. Entonces, inicié ahí en el 12, fue el primer campeonato que participamos, quedamos campeones, jugamos la final con el Cumandá. De ahí hasta los 16 años quedamos campeones. 4 años seguidos quedamos campeones. El último año perdimos la final en la sub-17 con el Cumandá, pero se nació una hegemonía. De ahí para adelante ya fuimos convocados a las sesiones de Pastaza, diferentes ciclos. Cuéntanos un poco ya ese tema, ya el ser parte de una selección de tu provincia, ¿no? Porque ya ese es otro tipo de representación, como que ya la situación va tomando mayor interés para ti, porque ya representas no solo a un club, sino también ya tu provincia. Cuéntanos un poco. Sí, así es. Bueno, creo que sin temor a equivocarme, fuimos una de las últimas promociones que tenía que ganarse un puesto para jugar por la selección. A nosotros nos convocaban por club, si no me equivoco, 8 jugadores por club. Al final en la preselección eran más o menos 30, 40 deportistas que tenían que ganarse un puesto y era difícil, todos tenían condiciones. Entonces no es como ahora que ahora toca ir a buscar al jugador, nosotros teníamos que estar ahí y era verdaderamente difícil, para el profesor era una tarea complicada elegir a los seleccionados ya, pero gracias a Dios en todos los procesos que tuve la suerte de ser seleccionado. Vamos a ir detallando algunos temas. Hace poco me hablaste que tú conversabas con Álvaro Carcelén y reconocían, o en ese momento ya después de varios años analizaban, que hubieron muchos jugadores que tenían tal vez mejores condiciones técnicas, físicas, futbolísticas que ustedes. ¿Nos puedes nombrar algunos de ellos que te vienen a la memoria ahora? Sí, por ejemplo, nosotros teníamos un defensa central que para nosotros a esa edad era alto, pero siempre se caracterizó por ser fuerte, técnicamente muy inteligente. Se trata de Diego Sarmiento. Acá más o menos a él más lo conocen como Fósforo. Teníamos delanteros de buena calidad, como en el caso del ingeniero Raúl Cárdenas. Volantes que prácticamente era un poco difícil quitarles el balón en esa temporada, como es Fabricio Pérez. El mismo papá del Torito Mejía, que juega en Independiente, seleccionado de Ecuador, el papá de él jugaba con nosotros, Carlos Mejía, de él salió el apodo Toro. Entonces, prácticamente, y no solo nosotros, en los otros equipos también había grandes jugadores. Félix, nos hablabas un poco de aquellos jóvenes en ese momento, hoy ya personas adultas que tuvieron condiciones. Ahora, háblanos un poco, ¿no?, de los logros tal vez que tuviste en la selección de Pastaza. Primero, también nos decías que hoy es mucho más complicado, ¿no?, que los jugadores vayan, entrenen, ¿no?, y que antes era más difícil ganarse un puesto. ¿Por qué crees que esa situación, ese cambio de mentalidad tal vez de los jugadores se ha
desviado por otros sectores. ¿Por qué crees que pasa ahora eso? Bueno, yo creo que sin temor a equivocarme viene acá el ámbito de la tecnología. Lamentablemente eso repercute mucho en la infancia y en los jóvenes. Antes nosotros no, nuestro pasatiempo era ir a ver un partido de fútbol, ir a ver un torneo, ir a entrenar, y eso repercutió para que nosotros estemos siempre dentro del inmiscuidos de lo que tiene que ver el deporte. ¿Crees que es la tecnología, básicamente, no? Sí, lamentablemente eso, y sin temor a otra cosa también que afecta mucho es los padres. Tal vez esa mentalidad, no, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, muchas veces pecamos ahí. Y se hacen facilistas los niños, los jóvenes. Entonces no hay esa presión y lamentablemente eso repercute hoy en la actualidad. Ahora, cuéntanos un poco lo que te decía anteriormente. ¿Qué es lo que pudiste conseguir en la selección de Pastaza? Bueno, básicamente yo tuve la suerte de estar en 6 procesos dentro de lo que tiene que ver la selección de Pastaza. Sin lugar a duda, el último año fue el mejor, a pesar de que en ese año no tuvimos la mejor selección, pero fue la mejor. El primer año que tuvimos que enfrentar a Sub-14, logramos clasificar a las etapas, si cabe el término, de semifinales. ¿En qué torneo? ¿Torneo nacional o torneo regional? En el torneo nacional. Logramos la clasificación aquí, jugando de locales, clasificó Morona y Pastaza, y nos tocó un grupo complicado en Manabí, nos tocó contra Manabí, Los Ríos y Pichinchi. Ahí lamentablemente nos quedamos. No pudieron pasar. No pudimos pasar, pero quedó la pica porque Morona quedó campeón. Ah, ya. Y Morona con nosotros empató. Siempre empatábamos. O nos ganaba con un gol, pero empatábamos. Y en su evaluación final, ¿ustedes consideraban que si le podían tranquilamente ganar a Morona y después ellos quedaron campeones? Morona le ganó a los mismos que nos ganaron en Manabí. Jugó la final con Manabí y la ganó. Nosotros no pudimos hacer eso. ¿Y ustedes pudieron observar los partidos de Morona también? No pudimos. Te pregunto eso porque tal vez ustedes observando esos partidos pudieron determinar o pudieron darse cuenta que de pronto Morona no tenía la calidad, no tenía las condiciones que ustedes como equipo tenían, pero tal vez aprovechó de mejor manera los momentos que hay en el fútbol y que hay que aprovecharlos, y al final esos son los que te dan el resultado. Bueno, básicamente Morona Santiago se caracteriza por tener buenas selecciones, en especial en lo que tiene que ver el fútbol formativo. Y no queda duda de que Morona mereció ser campeón en ese tiempo, en ese momento. En el tema futbolístico. Lo que quedó es la pena de que nosotros pudimos haber dado más, no lo hicimos. Ya, Félix, ya pasas de tu etapa de la selección, en este caso provincial, pero que de todas maneras sigue siendo amateur. ¿Tuviste en algún momento la intención de jugar fútbol profesional, de dar ese salto ya un poco de lo amateur y tratar de buscar al fútbol como algo, ¿no? Como una forma de vida, como una forma también de crecimiento? Porque hay que ser claros que el deporte también es una forma de crecimiento personal para los seres humanos. Sí, nosotros los que éramos parte de la selección de Pastaza, creo que más de medio equipo soñaba con ser profesional. El primero que salió de nosotros fue Augusto Cambisaca. A los 15 años ya salió a la selección de Ecuador Sub-20. Era un muchacho alto. Después salió Diego Sarmiento, el Fósforo, al club de Melé. Y por último salió Álvaro Carceleño, mi persona, papá de Toro también. En nuestro último proceso en la selección nos fuimos a Ambato. Previo a eso, tuvimos el campeonato amazónico. Álvaro llegó un día en la noche, me acuerdo, y me dijo: oye, Félix, vamos a probarnos en Barcelona. Y era de un rato para otro. Le digo: pues yo no tengo ni plata. No, vamos, dice, hay un señor que nos va a llevar. Fuimos a la suerte. ¿Cuántos años tenías ahí? En ese entonces nosotros teníamos 17. Teníamos que jugar la sub-18 por Pastaza. Y bueno, condiciones siempre tuvimos. Hoy sé que siempre tuvimos. Entonces llegamos, nos probaron. En una semana nos recogieron. Los cogieron. Sí. Entonces nosotros, en ese entonces, lo que yo me acuerdo, jugaban por Barcelona Chunchi Quiñones, todos ellos. Había un chico apellido Jiménez. Entonces el profe estaba gustoso con nosotros. ¿Recuerdas el nombre del entrenador? De Moacir Pinto. Ya, era el entrenador. Brasileño. Entonces ahí hubo un problema muy grande. Nosotros teníamos que jugar por la Asociación de Pastaza a los Amazónicos. Claro. Y en ese entonces los pases acá se manejaban de federación a federación deportiva al club. Y entonces en ese entonces la federación, porque nos necesitaba por la selección, no soltó nuestros pases. Los pases. Entonces mejor habían mandado una carta de recomendación a Barcelona que no nos cojan hasta que termine. Hasta que termine. Entonces la condición fue que nosotros venimos, jugamos y regresamos. Y regresaban. Pero jugamos y nunca regresamos.
¿Por qué no regresaron? ¿Qué pasó? Hubo un tema por el problema de los pases. Y ya se nos complicó un poco más el tema de ir. ¿El tema económico? Sí, se nos complicó y decidimos ya por ir a Ambato. ¿Qué pasó? Me dices que en la primera estancia que tuvieron en Barcelona y que les fue bien, estuvo una persona que los llevó. Sí. En la segunda que ya intentaban ir nuevamente, ¿dónde estuvo esa persona? Ya tal vez no le prestó el apoyo. Ya no estaba aquí, él estaba en España. Ah, ya. Se había ido. Entonces, por recomendación del profe Ángel Solís, ya. Él nos dijo, él fue nuestro profe en un ciclo de la selección y nos dijo que nos acerquemos a Ambato, preguntemos por el señor Sergio Barrera. Él nos iba a esperar para probarnos en el Macará. Ya. Entonces nos fuimos, los tres que nombré antes, y nos acercamos a una de la Federación Deportiva, nos presentamos y él nos dijo, claro, yo les puedo ayudar, pero no al Macará del técnico. Claro. Entonces nosotros por jugar, está bien. Divisiones inferiores. Divisiones inferiores, teníamos en ese entonces 18 años, teníamos que ir para la sub-20. Nos dio la dirección, yo recuerdo clarito, fuimos en bus, bajamos, entrenaban en el Parque Ensueño ese día, en Ensueño, y teníamos que bajar una cuesta y nosotros ya les vimos desde la cancha. Y del frente de nosotros iba un señor uniformado con el exterior del técnico, pero bueno, nosotros acá en el Oriente somos más tímidos ya. Claro. Nosotros, pregúntale tú, y nadie preguntaba. Nadie preguntaba. Llegamos a la cancha, les veíamos de lejos y ninguno de los tres quería bajarse a la cancha, a hablar, claro, a que nos dejen entrenar. Entonces, ya por último, Álvaro me dice, vos eres el capitán, anda, habla vos. Pregúntale. Le digo, yo era el capitán en el Puyo, pero no aquí en Claro. Ambato. Entonces, nos fuimos. No lo habíamos reconocido, pero el entrenador de ese entonces de la sub-20 del técnico era el entrenador de la selección de Tungurahua que siempre se enfrentaba con nosotros. Y él nos había reconocido. Yo me acerqué, le dije, profe, ¿sabe qué? Somos del Puyo y queremos probarnos. Entonces él, bueno, hoy sé que fue en broma, ¿no? Pero él me lo dijo, ustedes son del Puyo. Sí, si saben una cosa, dice, digo, ¿qué? Los del Puyo me caen mal, dice. Entonces, bueno, yo no ahí, no me doy la vuelta. Dice, no, ya, cámbiense rápido y vengan, dice. Tuvimos suerte porque cuando nosotros fuimos, el técnico ya había descendido a la B con muchas fechas de anticipación. Eso significó que el equipo sub-20, los mejorcitos, suban a primera. Ya. Y quedó cupos para nosotros en la sub-20. Entonces el profe no dudó en cogernos. Entonces, ¿y quién estaba en primera categoría? ¿El mismo entrenador? No, en primera categoría en ese entonces estaba el profe Osvaldo Morelli. Ya, entonces argentino. Él había subido, había subido a los muchachos de la sub-20, que había buenos. Claro. Prácticamente había buenos. Y nos dejó ese cupo a nosotros, nos facilitó entrar a la sub-20. Entonces nosotros fuimos lunes, ya para el domingo ya estábamos jugando. ¿Jugaste primera? El domingo jugamos el primer partido contra el Barcelona, en la sub-20 empatamos a 2, pero eso significó que se nos abran las puertas con facilidad. Jugamos 3, 4 partidos, el profe dijo, saben que ustedes vayan a entrenar en primera, pero van a seguir jugando en la 20. Entonces nos subió. Y cuando llegamos al estadio, nuestra sorpresa era que el equipo de primera de técnico, lógico que había los jugadores experimentados, pero todos de la sub-20 eran los que jugaban en contra de nosotros por Tungurahua. Claro. Y eran jugadores que nosotros los considerábamos, o sea, que eran demasiado buenos para nosotros. Claro. Pero a la final, ya ese momento, nos dimos cuenta que las fuerzas se equilibran. Ajá. Me hablas que el equipo ya había bajado en ese momento. Anticipación. ¿Estaba en la A o estaba en la B? Estábamos en la Serie A, pero y bajaron. El técnico en ese año, con demasiadas fechas de anticipación, ya había perdido la categoría. Y es decir, que ustedes no llegaron a inicios de año, ustedes se fueron a probar a mediados de año. ¿Más o menos por qué fecha? ¿Recuerdas? Nosotros ¿por qué meses? fuimos más o menos en agosto. Ya. Porque Álvaro recién se graduaba en julio. Yo me gradué un año antes. Claro. Entonces, ¿se graduaban del colegio? Del colegio. Entonces ahí fuimos y básicamente nos cogieron a los tres, pero Toro nunca jugó porque para él era más duro. Él era marcador, para los marcadores eran en ese entonces seleccionados del Ecuador, los dos marcadores de la sub-20. Me parece que era Delgado, ¿no? Delgado, que fue la sub-20, sí. Y también estaba este caso de Viteri, ya. Que jugaba justo en los mismos puestos de él y era un poco complicado. Para nosotros fue un poco más fácil porque dejó justo nuestros puestos. Los que se fueron. Ya. Entonces fue más fácil mostrarnos en esa parte. Félix, ya nos habías contado un poco sobre lo que formaste parte, ¿no? de técnico universitario, alternando, teniendo la posibilidad de estar en la sub-20, jugando en la sub-20 y entrenando en el equipo de primera. Y ahí,
¿Qué pasó? ¿Pudiste continuar? Cuéntanos un poco de esa experiencia ya en el fútbol, prácticamente siendo parte, ¿no?, de un equipo juvenil, pero también llegando constantemente al tema de primera categoría. Sí, básicamente nosotros terminamos el año ya en la sub-20, pero entrenando en el equipo de primera. El profe Morelli nos había hablado con Álvaro, 2 personas más de la sub-20, y estaba gustoso con nosotros. Eso fue en el 2000. En el 2001 continuábamos ya en primera, pero nosotros seguíamos siendo sub-20. Claro. Entonces empezamos a alternar en banca, en primera a veces íbamos a banca, sí, no jugábamos, pero ya íbamos a banca y eso nos ayudaba mucho, bajábamos a primera. Yo estuve más o menos hasta julio del 2001. Ya. En julio del 2001, por problemas familiares, decidí, en ese entonces nosotros estudiábamos y jugábamos. Tú estudiabas ya en la universidad, cultura física. física. Igual que Álvaro, pero bueno, esos problemas familiares me dejaron, como quien dice, sin ideas, sin lucidez, y tomé la decisión de dejar la universidad y dejar el fútbol. Dejé el fútbol, vine acá, creo que aquí pasé un mes. En ese entonces la selección de pasaje, el profe Arturo Viteri me conocía y sabía mi situación personal, y él no quiso dejarme acá, me fue llevando a la Tacunga, dijo ven acá, juega acá, aquí yo te voy a apoyar, todas esas cosas. Jugué ese año, terminé el año jugando segunda categoría. ¿En qué equipo? En el ESPE. Ya. Entonces terminamos, nos fue bien, lamentablemente en el Zonal quedamos fuera, pero volví acá. ¿Pudiste cerrar el año? Sí, volví acá y acá ya inicié como entrenador de fútbol. Después de con eso me dieron la oportunidad de ser entrenador de fútbol. Ahí ya pasas a tu nueva etapa, de forma inmediata. Sí, tuve la oportunidad de seguir jugando segunda categoría aquí en el Puyo. Allá. Y como entrenador de... ¿Pudiste continuar tu carrera universitaria o eso ya quedó ahí? Yo retomé mis estudios después de 6 años. Pero los culminaste ya. Sí, los has culminado ya. Cuéntanos un poco, ya estás acá, acá en segunda categoría, ¿en qué equipos jugaste? Antes de irme a Ambato, yo siempre jugaba lo que es el tema barrial en el motoclub. Ya. Entonces ya para ese año, cuando yo vine, el motoclub saca el fútbol profesional. Entonces siempre estuve vinculado a ellos, jugué por ellos 3 años. Después tuve un problema de salud por el tema de trabajo también. En las mañanas yo trabajaba cargando aguas, los pomos de agua. En la tarde me dedicaba a entrenar y a entrenar a los deportistas. De ahí tuve un problema en la columna que lamentablemente me obligó a dejar el fútbol por casi 2 años. Te retiraste un poco. 2 años tuve que dejar. Y eso ya definitivamente te aparta ya del tema profesional. Sí. Y de ahí, cuéntanos de ahí cómo ya surge, ¿no?, tu nueva etapa ya de lleno como entrenador, que es la etapa, mejor dicho, es una etapa que la empiezas en ese momento y que la mantienes hasta ahora, hasta la actualidad. Sí, ya una vez que tuve el problema en columna, no podía jugar fútbol, me dediqué de lleno a entrenar. Yo entrenaba el Club 12 de Febrero en ese entonces. Ahí tuve bastantes alumnos que terminaron siendo profesionales hasta cierta etapa. Por ejemplo, estaba Chango, todos ellos. Ya después, por el profesor Vinicio López, me invita a formar parte por 2 meses de la escuela municipal. Ya. Entonces, yo aceptado, gustoso, fui y ingresé en junio del 2006. Y sigo hasta la actualidad. Sigue hasta la actualidad. Gracias a Dios, creo que lo hicimos bien, recibí el apoyo y fui renovado año tras año. Siempre. Hasta la actualidad. Has tenido la posibilidad y la continuidad de mantenerte hasta el momento. Sí. Y cuéntame un poco, ¿no?, cómo es ese proceso, ¿no?, esa transición de primero ser jugador y después entrenador. ¿Cómo pudiste afrontar, cómo pudiste absorber ese proceso? Bueno, creo que a mí desde joven, y eso repercutió que yo, por ejemplo, sea capitán en mi equipo porque era muy inteligente. Tenías donde mando y podías manejar el equipo. Hablaba, lo que el profesor enseñaba lo captaba de una y se me quedaba. Entonces, por eso en Ambato el profe del técnico me mandaba a reemplazar en las escuelas formativas del técnico. Y entonces se me hizo fácil. Y más el estudio en la universidad, todo eso se me hizo fácil, lo que es la voz de mando. Claro. Y ya, pues acá en la escuela de fútbol se aplicaba todos los conocimientos. Tuve la suerte de tener buenos profesores y todo eso lo impartía a ellos. ¿Cuántos años, Félix, ya como entrenador? Actualmente son 14 años ya. Dentro en la institución del municipio voy 3. Tenía 14 años dirigiendo, un año más dirigiendo el 12 de febrero. Pero aparte de eso, yo inicié desde los 18 años dirigiendo al mismo 12 de febrero a las categorías menores.
Entonces, por eso casi siempre estuve vinculado a lo que es a una dirección técnica de un equipo de fútbol. Ahora, no solo estás en la parte, en este caso, en la parte pública, ¿no? Que es el trabajo en la municipalidad de este cantón, de acá, de la ciudad de Puyo, sino también hoy, ya desde hace algún tiempo has emprendido también en la formación particular, ¿no? Cuéntame un poco sobre esa experiencia, por qué también el incursionar en el tema particular, continuar con la enseñanza del fútbol a los niños, o no sé si de pronto a niñas también. Cuéntanos un poco ese tema. Sí, bueno, lo que tiene que ver en la escuela municipal, o estar dentro de la escuela municipal, me llevó a ver muchas fortalezas que había, pero también debilidades. No solo nosotros, sino en todas las escuelas. Todas las escuelas. Entonces, yo iba analizando, iba viendo, digo, no, esto hay que hacer por mejorar. Claro. Entonces, yo siempre tuve gente que me apoyaba, pero también me presionaba. Ya, pues haz algo tuyo, haz algo tuyo. Y por ahí nació la idea de formar la escuela de fútbol. Entonces, la concretamos en noviembre de 2018 e iniciamos en el 2019. Félix, ahora un poco para ya ir en la recta final, en la parte final de esta entrevista. Me hablabas al inicio del cambio de mentalidad, ¿no? En los niños, en los jóvenes, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Sí. Entendemos que es así. ¿Lo has notado desde hace cuántos años notas más o menos ese cambio de mentalidad? Tú que vienes vinculado de forma ininterrumpida en el fútbol como jugador y también como entrenador, más o menos desde hace cuántos años tú notas que los chicos ahora ya como que no le dan mucha importancia a la práctica del deporte y hoy están, como tú decías, envueltos, ¿no? Como que han sido absorbidos por la tecnología. Bueno, prácticamente creo que, si no me equivoco, ya son 10 años. La última promoción que yo tuve la suerte de dirigir y fue una excelente camada, que eran muchachos responsables, fue en el año 2010. De ahí para acá se ha complicado mucho, pero en especial de las categorías de 12 años para arriba. ¿Crees que los padres apoyan acá, sub 6, 8, 10, 12, los van a ver jugar, pero ya conforme van haciéndose jóvenes se alejan de ellos. Y esa es la edad más difícil. ¿Y crees que hay se puede revertir esa situación, se puede cambiar? Sí, ahí creo que entra mucho la mano de nosotros como cuerpo técnico. Entonces ahí está la motivación. Muchas de las veces el futbolista se retira no por ellos, sino por nosotros, por los errores que cometemos como formadores. Y es donde nosotros tenemos que estar preparados para guiarlos, en especial en estas edades. Félix, la invitación finalmente a las personas, a los niños, a los jóvenes que estén interesados y que quieran formar parte de tu escuela, cómo te pueden contactar, a dónde pueden acudir para poder ser parte de la práctica del fútbol. Bueno, prácticamente nosotros tenemos un horario especial, si cabe el término, que es de 17 horas a 20 horas. Se pueden contactar al 0984 16 1398, que es de la gerente del club. Entonces ella les puede dar toda la información. No solamente, aprovecho la oportunidad, no solamente con nosotros como escuelas, también está la escuela municipal, que es una excelente escuela. Excelente escuela. Y está con gente preparada, que puede dirigir en este caso a la formación de deportistas. Correcto, Félix. Queremos agradecerte por tu gentileza, por acudir al llamado de Cara a Cara con el Deporte de Amazonía Sport y contar parte de tus vivencias, ¿no? Porque es importante ir recogiendo a los personajes que hacen parte, ¿no? Que hacen patria y que están trabajando día a día en el tema deportivo, ¿no? Y también a ex glorias, a personas que también están vinculados en el deporte, que es la principal motivación de este espacio de entrevistas. Así que, Félix, te agradecemos por acompañarnos. Gracias a ustedes mejor por la invitación. De esta manera estamos ya finalizando esta entrevista, este episodio de Cara a Cara con el Deporte. Queremos, antes de despedirnos, agradecer a nuestros auspiciantes. Restaurante y Salón de Eventos de Escándalo ofrece para usted los mejores platos amazónicos. Es el lugar correcto para celebrar matrimonios, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Está ubicado en la ciudad de Puyo, barrio El Dorado, calles Napo y Zamora, sector Las Cañas. Para reservaciones, comunícate al celular 098 40 59 510. Divino, vinos y licores, ofrece precios bajos en su amplia gama de licores nacionales e importados. Disfruta de su atención exclusiva y personalizada.
Visítanos en la avenida González Suárez, entre las calles Eslao Marín y Ramiro Fernández, diagonal al Ministerio del Ambiente. Divino, la mejor tienda de vinos de Pastaza. Bien, les agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión y los invitamos para que nos sigan observando, ¿no?, a través de nuestras redes sociales y que nos acompañen cuando tengamos otro invitado acá en Cara a Cara con el Deporte. Hasta pronto.